Bien, pues nos vamos a ir al libro de Juan. Terminamos ya el libro de Mateo y ahora nos adentramos en el libro de Juan. Lo que hicimos fue una breve introducción, brevísima, y esta es la parte, para mí y para cualquier persona que se preste en estudiar un poquito la palabra, es difícil, porque cuando hablamos con términos teológicos como Trinidad, personas, Dios, ahí parece que hay un enrevesamiento de conceptos, pero en función de lo que diga el texto, vamos a intentar desarrollar estos primeros versículos del libro de Juan. Ya la semana pasada no tuvimos reunión por el tema de... Estábamos asustados con lo de la lluvia, pero hicimos bien, porque más vale prudencia que después hubiéramos tenido que lamentarlo. Yo creo que lo hicimos bien y se anunció con tiempo. Así que hace 2 semanas que no nos hemos encontrado y quizás nos recordemos que vimos una introducción al libro de Juan y hoy comenzamos con los primeros versículos. Dice así Juan, yo lo he titulado, pues, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el verbo? El logos, término filosófico maravilloso, pero los hebreos lo interpretaban de otra manera. Vamos a ver ambas interpretaciones y entenderemos estos textos. Juan 1.1. Comenzamos, arrancamos hoy con el libro de Juan y leemos en el primer capítulo los 5 primeros versículos. Dice así la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a arrancar con estos primeros versículos, ya los demás quizás sean un poco más sencillos de predicar, pero este quizás es el más complejo personalmente para mí. Decir que los otros 3 evangelios, repetimos por si quizá no se nos ha quedado, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados por la Iglesia cristiana en general, no vamos a hacer diferencias, como los evangelios sinópticos, porque tienen la misma óptica, contar el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Y el libro de Juan es un libro más teológico donde se centra en en enfatizar sobre todo en la divinidad, la parte divina de Jesús, ¿vale? No es tan sencillo. Cuando hablamos de un acto, es un acto de fe, y lo dejamos ahí, pero es un acto de fe. Introducción. Yo creo que deberíamos de comenzar a estudiar este libro quitando el calzado de nuestros pies, no en el sentido literal, que nadie se quite los zapatos. En el sentido, dejamos ayer dicho en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés y le dice, quita el calzado porque el lugar que estás pisando es terreno santo. Y entonces ahí viene el mandato, el pueblo de Israel clamaba, y por otro lado Moisés desde Madián, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, tiene un encuentro donde él le dice cómo se llama. ¿Quién me envía? Yo soy el que soy, el tetragramatón hebreo, las letras del nombre de Dios, JHWH. Lo digo para que nadie se confunda con la palabra Jehová y Yahvé, que es la misma, tienen las mismas consonantes, distintas vocales, es la misma palabra. Y el nombre de Dios es el verbo ser. Cuando conjugamos el verbo ser, en su tiempo pasado fui, en su tiempo presente soy, y en el tiempo futuro será o seré, ese es el nombre de Dios. Habla de su eternidad. La esencia de Dios es el ser, ¿vale? Eso ya no me quiero meter en términos filosóficos porque estamos en términos más bien teológicos. Cuando se le acerca, lo veremos en la siguiente clase, en el día 16, Dios mediante, porque nos quedamos en el 3, 1 y 2, en el mismo capítulo 3 y en el versículo 5 de Éxodo capítulo 3 y versículo 5, cuando él ve aquella zarza, según narra las Escrituras, dice, y Moisés contempla una zarza que ardía y no se consumía, y entonces oye la voz de Dios que le dice, esto en verdad nos recuerda a la película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos. Los 10 Mandamientos la tenemos aquí visualizada desde niños. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y hoy vamos a hablar de Jesús en términos
de Dios, no en términos humanos. En términos humanos es muy fácil demostrarlo. Cualquier persona, por muy incrédula o atea que sea, se le puede demostrar que Jesús existió y que nació a unos kilómetros de acá, de esta ciudad. Según Google Maps, yo siempre lo miro, 4.500 y pico de kilómetros de aquí a Belén, más o menos es lo que hay, según el Google. Pero realmente Jesús existió porque hay escritores de la época del siglo I, y eso lo cree pues, cualquier persona, incluso dentro del ateísmo lo creen, que como personaje histórico realmente existió. Pero aquí Juan no se conforma con la parte histórica de Jesús, sino con que Jesús era algo más que un hombre nacido de una mujer, de la tribu de David y todas esas cosas. Así que Juan comienza su evangelio resumiendo muchos temas que después, a lo largo de toda la exposición de las próximas semanas y meses, si Dios lo permite, temas que después los va a desarrollar con toda la sabiduría del mundo. El punto central, si alguien dice, ¿cuál sería el tema central o el punto central del evangelio de Juan? Bien, pues que el tema principal es que él pone el ojo en el Señor Jesucristo y lo presenta como el eterno Dios. No como el hijo de José y María, sino lo presenta como el eterno Dios, como el Logos, el Verbo, la palabra. Por eso, Juan habla de su eternidad en el principio, pero no en el principio, no en el principio de la creación, en el principio antes de la creación. En la traducción hebrea dice en el principio del crear, antes de la creación, porque nosotros cuando hablamos de principio, ¿qué pensamos? Y el primer día Dios hizo la luz, y el segundo las aves y los peces, y el tercero tal, el sexto el hombre, y el séptimo descansó. Así lo aprendimos desde niños, la historia sagrada. Pero no estamos hablando de un principio cronológico, estamos hablando de una eternidad que no se puede medir con el tiempo. Y ahí es donde tenemos que encasillar en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su eternidad en el principio, su comunión con el Padre. Entonces, si tenía comunión, ¿eran dos personas distintas? Pues sí. Y aquí viene la definición de Trinidad tantas veces inculcada. Y un solo Dios verdadero, ¿verdad? Que lo sabemos de memoria. Su eternidad, su comunión con el Padre, era con Dios. Su divinidad, el Verbo era Dios. Su atributo divino de creador del mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sus atributos divinos como que Él era la vida, no la bios. No la bios. Eso es otra cosa, la vida y la luz, pero no una luz que despide un astro en el cielo, otro tipo de luz. Y cuando Jesús dice del mismo en este libro de Juan 8 veces los yo soy, se está definiendo como Dios. Recordar que el verbo ser es el nombre de Dios. Yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Los yo soy es la divinidad. Y solamente Juan es el que hace referencia a los 8 yo soy que aparecen en la palabra. También habla de su triunfo sobre las tinieblas. La luz, hemos leído, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen, que no pueden vencer. Quiere decir que la tiniebla no puede vencer a la luz. Bueno, esta luz de electrones, pues sí, pero estamos hablando de otra luz. Habla que el Cordero, la ciudad no tiene, cantamos nosotros una alabanza en los años 70, ¿recuerda Ramón en la iglesia? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. El Cordero es su lumbrera y la ilumina. Pero es una luz que no es artificial, es una luz distinta. Los versículos introductorios, definición de teólogos, de la vertiente que sea católico, protestante, ortodoxo, me da exactamente igual. Los versículos introductorios se encuentran entre los más elegantes y más profundos que cualquier ser humano puede encontrar en la palabra de Dios. La elegancia que tiene el apóstol Juan cuando empieza a describir a Jesucristo. Y aquí, lógicamente, hasta nuestra propia mente, que es finita, si en esta mañana estamos intentando ver a un Dios infinito o hablar de eternidad, nos cuesta. Porque vivimos en un mundo donde todo lo que empieza acaba. Empieza la vida, acaba la vida. Empieza una película y acaba. Empieza un embarazo y acaba. Ha empezado esta reunión y acaba. Todo tiene principio y fin. Pero hablar de algo que no tuvo ni principio ni nunca tendrá fin, eso está fuera de nuestros parámetros cognitivos y no podemos entenderlo. Y yo quiero hablar de algo que no entiendo. Y eso es muy difícil, pero lo dice la palabra. Y hasta donde entendamos en esta mañana con toda la humildad y con la ayuda del Señor vamos a intentar explicarlo.
Pues este texto, estos textos que hemos leído nos van a transportar en esta mañana al principio de todas las cosas. No al principio de la creación, al principio, bueno, si no hay principio, nos van a transportar al principio de la eternidad, ¿no? Es ya un concepto que no podemos entender. Los filósofos presocráticos antes de Sócrates siempre hablaban del arjé, de la physis, que en griego quiere decir el principio de todo lo natural. Y llega Tales de Mileto y dice, el principio está en el agua. Llega Pitágoras y dice, el principio está en el número. Y cada filósofo daba una explicación a dónde estaba el principio de todas las cosas. Porque lo que siempre al ser humano le ha preocupado, ¿y esto cómo se ha hecho? ¿Y todo esto cómo empezó? ¿Os dais cuenta que el interrogante se repite siglos después de que el ser humano anda buscando cuál fue el principio de todas las cosas? Ese es el interrogante. ¿Cómo empezó todo esto? Y después las teorías científicas, que yo en ciencia, como yo soy de letras, pues yo no sé mucho de ciencia. A ver si traemos damos este año algún estudio bíblico de algunos días y que nos hablen de ciencia. Porque la ciencia es compatible con la fe. No es incompatible, es muy compatible. Pues lo que hemos leído nos transporta al principio. Génesis 1.1, ¿qué es lo que dice? ¿Está por aquí mi hermana francesa? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿No está? ¿No ha venido? Sí, no. Ella dice, au commencement, en lo inglés es in the beginning, en español, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el principio ¿de qué? Antes es que Dios no existía, si Dios ha existido siempre, antes de la creación, en ese lapsus de tiempo que ocurrió. Pues que el verbo ya era, que es lo único que me voy a centrar en esta mañana. No que Jesús se fabrica cuando el arcángel anuncia a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y a partir de ahí se genera Dios Hijo. Pues no. Él estuvo, según la palabra, mucho antes del crear. El Señor Jesucristo se refiere a ese momento de otra manera. Lo vamos a leer en Juan capítulo 17 y versículo 5. Cuando lleguemos a Juan 17, pues leeremos este versículo y lo masticaremos, lo remasticaremos de nuevo. Esto dice Juan. Cuando Dios se está dirigiendo al Padre, le está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo? Repito, ahora, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes que el mundo fuese, Jesús y el Padre ya estaban juntos, antes de la creación del mundo. Este tema es interesante, pero muy difícil de explicar. Por eso hace falta expertos. Yo voy a limitarme a lo que dice la palabra. El apóstol Juan lo que pretende dejar claro y que se nos quede en mente es la divinidad de Jesús y quiere presentarlo de la siguiente manera. Primero, como un ser autoexistente, existe por él mismo. No lo ha creado nadie. Preexistente, existente antes de todo lo que existe y podemos tocar. Como el creador de todo el universo. Lo presenta como la luz. No desde el punto de vista físico-material, como he dicho, sino desde el punto de vista espiritual. Así lo va a ir presentando Juan a lo largo de esta epístola. Jesús es la misma encarnación. Encarnación es un nombre de mujer, ¿verdad? Pero quiere decir meter en carne. Encarnación. Jesús es la encarnación de la vida. Todo lo que existe no solo encontró la vida, sino que también subsiste. Subsistimos en Él, en Cristo, porque Él es la vida. No es fácil de entenderlo, es difícil, pero vamos a intentarlo, por lo menos en esta mañana. Repetimos los dos primeros versículos. Jesús es el Verbo divino, y vamos a describir lo que quiere decir la palabra verbo. En la traducción que solemos tener, Reina Valera del 60, o Dios habla hoy, o cualquier otra Biblia, la Biblia de Jerusalén, está también en la Biblia de Jerusalén, Nácar y Colunga, que son traducciones que tiene la Iglesia Católica, dicen lo mismo, todas dicen lo mismo, en Juan 1.1 dicen lo mismo.
Por ejemplo, en otra traducción dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí nosotros leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De hecho, cuando definimos la palabra verbo a un niño, le estamos enseñando las categorías gramaticales. ¿Os acordáis del colegio o no? De las categorías gramaticales, lo de nombre, artículo, adjetivo. Ya me acuerdo ahora que estoy tratando con mis excompañeros de franciscanos, recordamos todas estas cosas, como nos las inculcaban de memoria y las aprendíamos. El verbo expresa acción. Y para entender un niño lo que es Dios, todo lo que... ¿Qué puedes hacer? A ver, ¿qué puedes hacer? Correr, saltar, reír. Una acción. Una acción es un verbo. Acción. Jesús es alguien que estuvo en acción desde el principio. Hizo, dijo, la palabra, el verbo. Vamos a ver más traducciones de la palabra verbo. La palabra verbo proviene del griego logos. Logos. Y significa muchas cosas. Cuando buscáis una palabra en el diccionario y os da varias definiciones, eso se llama acepciones, distintas definiciones para una misma palabra. Palabra, discurso, acción, oración. No oración de orar, oración de construcción gramatical. Verbo, proclamación, declaración, mandato, etc., etc., etc. Esto es lo que significa logos. Entonces, cuando estéis leyendo el libro de Juan de una manera así, en el principio era el verbo, y lo leemos en un segundo, pero párate en la primera palabra. En el principio era, ya estaba el verbo, la palabra. Lógicamente esta palabra en los tiempos de Jesús era una palabra que tenía muchísima riqueza, tanto para los judíos como para los griegos. De hecho, de la palabra logos viene el verbo lego, pero no lego ese material de construcción, no, lego. Lego es el verbo decir en griego. Yo recuerdo cuando ya muy mayor, con 40 y tantos años, estudiaba un poquito para filosofía, un poquito de griego, yo repetía por las noches a las 2 de la mañana el verbo decir de memoria. Y mi niña, mi Ana, con 5 o 6 años, salía, me miraba, se partía de risa y se volvía a esconder. Y al día siguiente, comiendo, ella me decía el verbo de memoria. Papi, lego, legues, leguei. Legomen, legoté, legusí. Y me repetía los tiempos verbales que yo durante la noche decía. Pero es muy interesante, porque lego es yo digo, yo pongo en orden. Jesús dijo y fue hecho. Y Él puso en orden el caos. El caos se convirtió en cosmos, cosmos en orden, el creador. Aquí nos habla de una palabra creadora, de una palabra creadora. Y si buscáis la palabra logo en la RAE que está, lo define como la razón, el principio racional del universo, la razón de ser, lo que anda a buscar el ser humano. ¿Pero qué razón de ser? ¿Cuál fue el principio de todo? Pero un principio que se pueda razonar. Y entonces, claro, pues está el de la explosión, ¿verdad? El de la explosión y otra serie de... No, esta mañana no estamos para burlarnos de nada, lógicamente, ni creer que tenemos la verdad absoluta, ni utilizar prepotencia. Por el contrario, de glosar la riqueza que tenemos en la palabra de Dios. Para el judío, ¿cómo entendía el judío logos? Pues por medio de la Septuaginta. ¿Qué fue la Septuaginta? Una Biblia que se tradujo en Alejandría del hebreo al griego entre 70 personas y se le llamó la Septuaginta. Bien, pues para el judío significaba la presencia poderosa y creativa de Dios. Cuando ellos escuchaban la palabra logos, se imaginaban a Dios, a la presencia de Dios, creando. Un Dios que crea. Así lo veía el judío. Pero ¿y el griego? Porque lógicamente el Antiguo Testamento sabemos que está en 2 idiomas, en hebreo y arameo, pero el Nuevo Testamento está en griego. Y para un griego que leía la Biblia, cuando decía en el principio era el logos, ¿qué entendía el griego? Pues con la palabra logos, un griego entendía la palabra hablada, lo que hablamos, la palabra escrita y aún la palabra que ni siquiera has llegado a pronunciar. Todo eso era logos. Lo que escribo, lo que hablo, lo que pienso. Todavía lo que pienso no he llegado a decirlo, pero es una palabra, un concepto, diría más adelante Aristóteles, permanece en la mente. Sigo adelante. Para muchos de los griegos, logos, ¿sabes a qué se refería?
al principio de racionalidad en el universo. ¿Se puede razonar el arjé y el principio de todo? Nosotros como creyentes lo damos todo por hecho, sí, pues lo creo, Dios lo hizo y ya está. Pero vamos a adentrarnos un poco en la palabra y entender que ya Juan lo escribió, que el principio del mundo tiene una razón de ser, y esa razón de ser se llama Jesucristo. Ese es el principio de todas las cosas, la imagen, el primogénito de Dios. Ahora entenderemos lo que es el primogénito. La imagen, la voz, quien le pone voz a Dios, quien da a conocer al Padre, ese es el Logos, entre otras cosas. Es la inteligencia que hay, ¿cómo entiende un griego? El Logos lo entiende como una inteligencia que hay detrás del orden y de toda esta uniformidad que se observa en el cosmos. Rotación, traslaciones de planetas, de satélites, de cuerpos celestes, todo ese orden, el griego pensaba que había una inteligencia detrás de todo eso ordenándolo, y a eso le llamaban el Logos. No se equivocaban. Jesús es el Logos. Jesús es el que le da orden, no solamente le dio orden a tu vida cuando creíste en Él como Señor y Salvador, sino antes de la creación del mundo ya estaba poniendo en orden todas las cosas que existen, creando con el Padre. Y aquí ya viene el tema de la disensión y de, bueno, otros grupos. Cuando oigáis la palabra secta que tiene una connotación negativa, peyorativa, no es peyorativa. Una secta es un sector. Cuando en una caja de quesitos os coméis un quesito, os estáis comiendo un sector. Creo que en matemáticas eso es un sector, ¿no? Un sector, un trozo de... ¿vale? En este caso, cuando hablamos de secta, si la religión mayoritaria en España es X, pues todo lo que no se parezca a X sería la secta. Pero si nos vamos a otro país donde la religión mayoritaria es el Islam, pues todo lo que no sea el Islam sería la secta. ¿Entendéis? Pero eso es una definición un poco así extraña. Vamos a ver algunas sectas que no creen, definidas como sectas, que Jesucristo es Dios. Y ya sabéis, algunas de ellas las conocemos. Voy a ir por las más antiguas porque las más modernas es como meternos, y desde aquí el púlpito no está para meterse con nadie, lógicamente. Pero sí podemos definir cómo traduce el testigo de Jehová Juan 1.1. Y si entendemos cómo el testigo de Jehová describe Juan 1.1, pues quizá podemos entender muchas cosas. Y lo vamos a hacer en esta mañana con la ayuda del Señor. Este título de Logos se le atribuye al Señor Jesús. En Juan 1.14 hemos leído, y aquel verbo, y aquel Logos fue hecho carne. ¿Dónde? En María. Y habitó entre nosotros, ¿dónde? En el planeta Tierra. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, no primogénito, aquí dice unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verdad traducida es aletheia. Hay dos palabras que se traducen como verdad, doxa y aletheia, si lo veis en el griego. Doxa es opinión. ¿Y aquí cuántos somos? 40. Pues hay 40 opiniones distintas, pero una sola verdad. Y cuando la palabra de Dios hace referencia a Jesús, le define no como la doxa. Bueno, sí, uno más, un profeta más, alguien más. No, lo define como la verdad. No es lo mismo poner una verdad, indeterminación, que la verdad, determinación. Ya estamos centrándonos en la divinidad de Jesús. Perdonad, hoy va a ser un poquito difícil porque tiene un toque teológico, pero no por nada, es porque hay que predicarlo así, no puedo hacerlo de otra manera. Bien, pues esta palabra captaba la atención de los judíos, de los griegos, etc. Bien, vamos a desglosar estos dos primeros versículos. Si no nos dirá tiempo a terminar, lo dejamos para la semana que viene. Pero yo no voy a correr siempre por el reloj, porque la palabra es más importante que el reloj para mí. Es que el reloj ahí enfrente me pone muy nervioso. Juan comienza diciendo tres aspectos referentes al verbo, tres cosas. Primero, en el principio era el verbo. El verbo ser y estar es lo mismo, era, estaba. Por eso, cuando nuestra hermana Rachel utiliza el verbo ser, en francés yo me hace mucha gracia, dice yo estoy aquí, dice yo soy aquí. Je suis ici, aquí dices así, porque el verbo ser y estar, los franceses no lo traducen así, por eso hablan de esa forma. Je suis ici. Es decir, estás diciendo yo soy así, yo soy aquí, y es yo estoy. Ser y estar es lo mismo. En el principio era el verbo, es que en el principio estaba, que ya estaba. Vamos a entenderlo en castellano.
En francés sería était, pero en español es estaba. Era, dice la Biblia. La palabra principio nos traslada a Génesis 1:1. ¿Dónde? Pues en el momento justo de la creación de los cielos y la tierra y todo lo que habita en ella. Y lo que nos está enseñando que en el principio era el verbo es que en el principio del crear, en el hebreo Génesis 1:1 dice en el principio del crear, Jesús ya estaba. Por lo tanto, Jesús no fue creado, ya estaba. No fue creado, no tiene principio. ¿Cómo? Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Esto es difícil, nuestra fe parece que es muy complicada. Nos enseña Génesis 1:1 que el verbo Jesús ya estaba en el principio de todas las cosas y no fue creado. No fue creado porque ya existía desde o en la eternidad. Y esta forma de pensar se conoce en el cristianismo como la preexistencia de Cristo. Antes de la existencia ya Cristo era. Antes de todo lo creado ya era nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues contrario a los otros evangelios, como he dicho, que inician el relato con la encarnación de Jesús, Juan nos lleva más allá, nos lleva mucho más atrás en el tiempo. Hay un padre de la Iglesia Católica le habla de San Crisóstomo, Ioannem, que en latín es Juan, en la homilía 3, dice este padre de la Iglesia: mientras los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, empiezan por la encarnación, Juan va más allá de la concepción, del nacimiento, de la educación, del desarrollo, de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Juan nos habla de su eterna generación, de su preexistencia, diciendo, en el principio era el verbo. Ya este señor estaba desglosando y estudiando el libro de Juan para darse cuenta que Cristo era Dios. ¿Cuál fue el primer cisma? No fue el cisma de la división de la Iglesia ortodoxa, no. Las primeras divisiones de los creyentes al principio eran precisamente la doble naturaleza de Jesús. ¿Cómo? El hijo de un carpintero, Dios y hombre al mismo tiempo, eso no hay quien se lo trague, es difícil. Eso es difícil. Nosotros hemos decidido creerlo, pero la razón no lo acepta. Un hombre que es hombre y al mismo tiempo es Dios. Y ahí empiezan los agnósticos, los arrianos, y empiezan un montón de divisiones ya en el siglo I. Sigo adelante. Contra la creencia de otras religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, el verbo para los cristianos ya existía desde antes de la creación del mundo. No fue creado cuando se creó el mundo. Y mucho menos, si ya lo he dicho, cuando el ángel Gabriel anuncia a María que de él nacería un Salvador. Ahí no empezó. Ahí lo que ocurrió es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero el verbo ya estaba. Solo que se encarna y habita entre nosotros. No que empieza, sino que se encarna lo que ya existía desde toda la eternidad. En segundo lugar, de lo que hemos leído, el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. Y si el verbo estaba con Dios, que eran dos dioses. Pues quiero que sepáis que cuando la Biblia dice, creo que en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando en plural. Y Adonai es un nombre en plural que significa dioses. ¿Cómo? Pero no son los dioses del Olimpo, Zeus, Minerva y todo eso, no. Estoy hablando de otra cosa. Cuando la palabra del Señor dice en el principio del crear y habla de Adonai, hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso, como lo vamos a ir viendo a lo largo de Juan, hoy no me voy a entretener en eso. Bien, pues en segundo lugar, estaba con Dios desde el principio. Pues si yo estando con un amigo 3 años lo conozco bien y estando 20 lo conozco más, pues Jesús, que desde toda la eternidad está con el Padre, pues ¿quién nos puede explicar cómo es Dios mejor que Jesús? Pues nadie, porque su relación era íntima. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso decía Jesús. En esa relación tan íntima con el Padre. La palabra con, el verbo estaba con, nos indica una relación personal, cara a cara, y que también que es una persona diferente al Padre, persona. No estoy hablando de divinidad, estoy hablando de personalidad, que es distinto.
Por el hecho de tener esta relación, Jesús es el único que nos puede revelar al Padre, porque Él le conoce cara a cara. Y Juan, el apóstol Juan, en este libro, va a utilizar el término logos de la siguiente manera. De la misma forma que si tú hablas o yo hablo, la palabra o el discurso de una persona, lo que me da a mí a conocer es cómo piensa. ¿Habéis visto el discurso de alguien? Cuando alguien da un discurso y digo, esta persona piensa así. Con el discurso de palabras, de logos, de palabras, sabemos el pensamiento de la persona. Pues de la misma manera el verbo, Jesucristo, nos declara la mente de Dios, porque es la boca, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y cuando estamos escuchando a Jesús, estamos escuchando la voluntad del Padre. Está manifestando, revelando al Padre. Sé que la mente finita nuestra no va a captar al 100% en esta mañana todo el sentido de la divinidad de Jesús. Solo Cristo podía revelarnos con precisión, con exactitud, con profundidad, la mente del Padre, la mente de Dios. Él lo dijo en Mateo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Nadie conoce al Padre. Nadie conoce al Padre. Y cuando alguien dice, he visto a Dios, la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios no lo ha visto nadie. A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18, sino al unigénito del Padre que le dio a conocer. A Jesús sí lo vieron, pero Dios Padre, a la vista física, según las Escrituras, nadie ha visto jamás al Padre. Lo digo por aquellos que hablan mucho de apariciones. Incluso en el libro de Hebreos, que se desconoce el autor, hasta la fecha, Cristo es la revelación definitiva de Dios. En Hebreos 1:1-2, eso sí lo vamos a leer. Cristo es la revelación definitiva. ¿Qué es revelar? Correr un velo, correr un tupido. Algunos dicen correr un estúpido velo, ¿no? Correr un velo, correr un velo. El velo no te deja ver, te vela, no te deja ver. Revelar es lo que hacían antiguamente con nuestros carretes de fotos, revelar, es sacar a la luz lo que estaba ahí escondido con una serie de líquidos hasta que podíamos ver la foto. Pues Cristo es quien revela al Padre, dice, este es mi Padre. Y a través de su vida demuestra los atributos de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, amor, gozo, justicia, todos los atributos. ¿Qué es un atributo? La cualidad de un ser. Y Jesús es quien muestra al Padre a través de su vida. Pues en Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros últimos días nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo es el Verbo, es la palabra, es Dios, es su palabra. Sigo. Y finalmente, en estos dos primeros versículos, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y este es el versículo zambombazo. Este es el versículo bomba de la palabra de Dios, porque es una afirmación contundente y sin dejar ningún resquicio de duda de la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. El Verbo era Dios. No era un Dios, como hay en una traducción de hace 100 y poco de años. Un Dios no, era el mismo Dios. Por lo tanto, resumiendo los dos primeros versículos, Juan nos ha dicho que el Verbo ya estaba con Dios en el principio, que tenía una relación cara a cara con el Padre y que en esencia es el mismo Dios. Es bomba. A mí me cuesta, os aseguro que me cuestan mucho estos textos, porque ahí es donde tenemos que decir esa frase que a muchos cristianos les avergüenza. Hay cosas que he aceptado en fe. Entonces a ciegas, sin razonar. Bueno, ¿la fe es razonable? Pues hasta cierto punto. Hay una ciencia cristiana que se llama apologética, que es la defensa de la fe por la razón. Y hay cosas que sí se pueden demostrar. Pero el mismo Jesús dijo, las cosas reveladas le corresponden a nosotros. Y las no reveladas, al Padre. Las no reveladas al Padre, las reveladas a nosotros. Las que están reveladas, las entendemos. Las que no están reveladas, no las entendemos. Bien, pues esta afirmación de que Jesucristo es Dios es una contradicción para todos aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Porque esto es una clase de gramática, pero no lo voy a dar dada la hora que es. Hay una traducción que dice lo siguiente, una traducción.
En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y ese Dios aparece con minúscula. Esto es una traducción que no llega a 2 siglos, tiene 100 y pico de años, concretamente en la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, defender y argumentar sabría hacerlo, no es prepotencia, pero creo que no es lo que me toca. Así, a grosso modo, podemos decir que nunca, jamás en griego, nunca la palabra de Dios aparece sin artículo, nunca. Siempre se le pone un artículo delante. Las estructuras gramaticales no son iguales en todos los idiomas. Los ingleses no ponen el adjetivo antes del nombre, no dicen un coche rojo, dicen un rojo coche, a red car, no dicen un car red. No. Yo no sé hablar inglés, en francés sí os lo diría, pero en inglés no tengo ni idea. Pues la estructura gramatical del griego es parecido, Dios es theos, pero ellos jamás dicen theos solo, le ponen ho, un Dios delante, y eso sería un nombre, pero cuando le quitan ese artículo, el nombre Dios se convierte en un adjetivo, clase de gramática rápida. Cuando se explicaron de niños lo que es un adjetivo, ¿qué os enseñaron? Un adjetivo es la cualidad de un ser, o de un objeto. ¿Cómo puede ser la Biblia grande? Pues grande es un adjetivo. ¿Cómo puede ser el púlpito de color marrón? Pues marrón es un adjetivo. Todo lo que habla de cualidades de algo es un adjetivo. Y como aparece en la palabra del Señor que le quita el artículo, está hablando de Dios como aquí lo tengo, está hablando de su carácter, cómo es, de su cualidad, de su esencia. Lo califica, lo especifica. Por eso el adjetivo calificativo y especificativo de antaño. Pero bueno, salto esa parte que es muy aburrida. Versículo 3. Estamos en el versículo 3. El verbo, Jesús era el creador del mundo. ¿Cómo va Jesús a crear el mundo? Lo dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, ya no nos está hablando de su autoexistencia ni de su preexistencia, sino que además creando todo lo que existe. Para la época en que Juan escribió este libro, había un grupo religioso que eran los gnósticos, el gnosticismo. Lo que habían hecho es mezclar el cristianismo con la filosofía. Eso suelo hacerlo yo en clase y a veces meto la pata. Yo cojo a Platón, lo cristianizo y a los críos a veces los vuelvo locos. Y entonces la palabra del Señor hay que darla sin mezcla. A veces yo la mezclo un poco porque hago las veces del Espíritu Santo y yo quiero convencer. Yo no puedo convencer a nadie, tú no puedes convencer a nadie. Es el Espíritu el que convence. Pero nosotros en nuestro afán de que la gente conozca a Cristo y que se convierta, hacemos lo que haga falta, empujones los metemos en el reino de los cielos. Pero no es nuestra función. Esa es la función del Señor. Bien, pues esta secta o grupo conocido como gnosticismo combinaba el cristianismo con la filosofía, y eso ya en el primer siglo. De hecho, ya en la época de Pablo la filosofía se estaba diluyendo y solo quedaban 2 escuelas de filosofía, y lo dice en el libro de los Hechos, los epicúreos y los estoicos. No habían otras escuelas filosóficas en la época de Pablo. Ya Cristo había muerto, Pablo estaba en Atenas y Pablo estaba predicando en el Areópago de Atenas, porque los atenienses eran muy creyentes en todos los dioses, eran avariciosos de dioses. Y Pablo era astuto, y dándose una vuelta por el Areópago vio un trozo de columna, pero sin Dios. Y ponían al Dios no conocido, como diciendo, por si se nos escapa algún Dios, pues también vamos a erigir una estatua al Dios no conocido. Y Pablo... Me he dado cuenta que sois muy sabios, señores atenienses. Y empieza Pablo a dialogar con ese discurso. He visto en el patio, en el Areópago, que tenéis una columna al Dios no conocido. Pues a ese que no conocéis es del que tengo que hablaros. Y empieza a hablarle de Jesús. Pero cuando Pablo llega a la parte de la resurrección, un griego no cree en la resurrección, ni muerto ni vivo. Bueno, Pablo, déjate de discurso. Ya puedes marcharte y ya te escucharemos en otra ocasión. Cuando escuchamos el Evangelio, no siempre todo lo que escuchamos nos convence, porque tenemos ideas preconcebidas, porque tenemos una formación religiosa, porque hemos nacido en un lugar determinado, porque tenemos nuestros propios razonamientos. Y hay cosas de la palabra del Señor que a la hora de razonarlas nos cuestan tanto que preferimos evadirlas.
en lugar de enfrentarlas. Y es bueno enfrentarlas y desglosarlas para que el Señor pues haga con nosotros lo que Él quiera. Bien, no voy a hablar del gnosticismo porque sería una locura en esta mañana, no voy a hablar de eso. Simplemente decir que Juan en este libro deja por sentado dos cosas. Uno, que Dios creó el mundo, el cual fue hecho de la nada, porque todo lo que se hace con algo. Esto se ha hecho con madera. Pero, según la Biblia, de la nada se hizo algo. Eso es lo que los griegos le llaman la creación ex nihilo. Crear algo de la nada es como hacer una paella sin arroz. Es imposible, ¿eh? Como no tengamos materia prima no podemos hacerlo. Pero Dios hizo el mundo sin materia prima, por el poder de su palabra, por el verbo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Sea, y la luz fue hecha. El poder del logos, el poder creativo de Dios de la nada. De la nada hizo el mundo. Pues deja claras dos cosas: que Dios creó el mundo de la nada, y segundo, que Jesús, por ser Dios, es el creador del mundo. ¿Quién creó el mundo, Dios o Jesús? Entonces ahí ya la podemos liar. Termino con este texto, queda mucho más, pero lo veremos Dios mediante la próxima semana. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 17. Dice así la palabra del Señor. Para definir quién es Cristo, en Colosenses, hombre, yo pienso que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Cuando leemos Colosenses sabemos que había una iglesia en Colosas, y Pablo lo que está haciendo es a los habitantes de allí escribir cartas. Las cartas se leían en los cultos, como ahora nos reunimos en el primer siglo, pues se repartían cartas en pergaminos y allí pues se leían. Pues esta porción de ese escrito de Pablo dice: Él, hablando del verbo, del logos, de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe, existe en Él. Todo, lo visible y lo invisible fue creado. ¿Y qué es lo invisible? Está hablando de tronos, principados. ¿Sabéis de qué estamos hablando, no? Pasa que los conceptos teóricos del demonio con cuernos y rojo y del ángel blanquico y regordete, claro, la palabra de Dios nunca jamás hace referencia a estos seres dándole forma, sino que los tronos, principados y potestades está hablando de la primera creación angelical, y según la jerarquía, el ángel de Dios, el ángel de las naciones, querubines, serafines, y no recuerdo cuál más hay por ahí, querubines, ángeles y arcángeles, en toda esa jerarquía celestial. Pues está hablando de que Él antes, en el principio, que no sé cuándo es porque yo soy finito, que no eterno, Él estaba creando a los seres visibles y a los seres invisibles. Pues este es el Cristo que nos va a demostrar Juan. Nos gustaba más el otro, a que nos gustaba más el Jesús de Mateo. Y estando Jesús cansado, se sienta en un pozo y llega una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque se baja a tierra y nosotros somos terrícolas y entendemos el lenguaje y el diálogo de dos hombres en la tierra. Pero un lenguaje teológico donde te van a describir un ser humano como Dios, eso ya son palabras mayores. Pero está en las Escrituras y creo que nos corresponde el poder predicarlo. Lo vamos a dejar aquí y prácticamente, estamos en casi terminando el tema. Pero como lo vamos a hacer de una forma dinámica y una forma sistemática, si terminamos el capítulo 1, pues comenzamos con el capítulo 2, no hay ningún problema. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Hay mucho más que decir al respecto, pero Dios mediante lo veremos el próximo domingo.